Hola, hola, buenas tardes, noches a todas y todos. Bendiciones desde acá, Oaxaca. Y bueno, estamos aquí, como es habitual, los domingos a las 7 de la noche. Les voy avisando que las próximas semanas voy a estar realizando un viaje hacia varios lugares del país y fuera del país. Eh, Voy a estar trabajando en algunos retiros, en algunas cuestiones interreligiosas. Y bueno, espero, quién sabe si pueda como tal conectarme justamente los domingos a las 7 de la noche, porque quizás haya alguna actividad. Sin embargo, con todo el gusto del mundo, voy a estar con ustedes mmm, compartiendo algo de la experiencia, ya sea algún pequeño video, nada más mostrándoles cómo va todo por allá, por donde ando, y compartiéndoles un poco pues, de la experiencia que vamos a estar realizando en distintos lugares en pro del diálogo interreligioso, la espiritualidad, la mística y bueno, los temas que aquí trabajamos. Bueno, pues el día de hoy, como todos los domingos, pues trabajamos un tema que coincida o que tenga que ver con la cuestión de la mística, los movimientos sociales, la espiritualidad, política, teología, filosofía. Y bueno, hoy pues me nació compartir tres historias, tres parábolas, tres enseñanzas contenidas en tres o inclusive en cuatro, perdón, voy a hablar de cuatro historias que contienen, desde mi punto de vista, la misma enseñanza. Y ahora, antes de decir, digamos, mi interpretación o más que interpretación, lo que a mí me han dejado estas historias, voy a compartir con ustedes, pues, cuáles son estas cuatro historias para que ustedes saquen sus propias conclusiones y no se vean, digamos, como influenciados por lo que yo pienso, que aquí lo que yo pienso no es lo importante, sino ustedes, pues, qué les nace. Y bueno, antes de eso, pues saludo a Eduardo Anaya San Román, alias Lalo, muchísimas gracias. Dice, hola Elajas Peace, aquí estamos puestísimos para aprender y profundizar contigo y las personas que siguen esto, ¿no? Bendiciones. Muchas gracias, Lalo. Me enteré, pues, las últimas veces que hemos hablado, que estás en Chile. Un abrazo solidario a todas las hermanas y hermanos que están acompañando los procesos de los compañeros y compañeras. Ya en el video anterior, del domingo anterior, compartíamos nuestro abrazo solidario y combativo hacia todas las personas que están en pie de lucha y transformando el mundo. Es una unión que nos sentimos en sincronía sinfónica. Con estos videos se intenta también impulsar esta transformación. Y bueno, entonces, como les decía, vamos a compartir cuatro pequeñas anécdotas, historias que para mí confluyen en una enseñanza particular, pero que les dejo a ustedes su propia interpretación. La primera de ellas es del Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy de Lucas, de San Lucas, el evangelista Lucas, es aquella parábola que Jesús dice que imagínense que van dos personas al templo. Una es un fariseo y la otra es un recaudador de impuestos. Es decir, una persona totalmente así espiritualmente perfecta, que sigue todas las reglas, que tiene supuestamente un avance espiritual porque todo lo hace bien, ¿no? Y va a la oración y ayuna y todo. Y el recaudador de impuestos es un paria social, es un traidor. En el contexto, él recauda impuestos para Roma. Es un judío que recauda impuestos para el enemigo conquistador, para el opresor. Entonces, un traidor. Están estas dos personas y dice Jesús, bueno, el fariseo primero va y él dice, gracias Dios mío porque me hiciste tan bueno, porque soy tan espiritual y tan religioso y siempre guardo los ayunos y medito un chingo y voy a oración y canto mantras
y soy vegetariano y bailo danza azteca y hago todas estas cosas maravillosas del mundo y soy así, antiestado y zapatista y soy bien chingón. Y gracias que no me hiciste como ese güey de allá que es un recaudador de impuestos, una persona así pro estado, una persona así pues de las que no queremos, ¿no? Y gracias Dios porque a mí me hiciste así de bueno. Y en cambio, el recaudador de impuestos, dice Jesús, le dice a Dios, perdóname, sé que no hago, que las cosas que hago no están chidas, pero también tengo, o sea, él se, digamos, simplemente dice, me siento superado, ¿no? Aquí estoy, por favor, aquí estoy, ayúdame. Y Jesús les dice a los discípulos, el segundo, ese que la espiritualidad y el mundo chido desprecian, ese está más cerca de Dios que el otro. Esa fue la primera historia. La segunda historia es budista y a mí me gusta mucho y siempre la traigo a colación en las pláticas que compartimos y demás. Es una historia de un gran meditador, una persona que llevaba muchos años y décadas practicando la meditación y había alcanzado un control mental y físico, inclusive era considerado un yogi, una persona de altísimo grado espiritual. Y esta persona comienza una meditación, apenas está él acomodando, ¿no? Haciendo su flor de loto y se está acomodando. Y llega alguien de su familia y le dice, llega su esposa y le dice, oye, ¿quieres un té? Ah, sí, a huevo, dame un té. Entonces empieza a meditar y llega la señora y lo ve meditando, entonces pues no lo interrumpe, pasan las horas, pasan los días, pasan los años y ya van 10 años y este meditador está así todavía en meditación, no se ha movido en 10 años y de pronto empieza a moverse. Esto es real, hay personas que, digamos, personas con alto así trabajo que lo han logrado y entonces comienza a moverse y el pueblo empieza a ir y se empieza a correr la voz que este gran meditador va a salir de su meditación y va a llegar con una sabiduría tremenda porque lleva 10 años en un estado mental súper avanzado. Y entonces por fin abre los ojos y ve que hay una multitud afuera y ve que ahí está su esposa también, así como con el Jesús en la boca, ¿no? Como se dice cotidianamente, y diciendo, órale, pues, ¿qué va a decir, no? Todos están a la expectativa y él se le queda viendo y dice, ¿y mi té? ¿Dónde está mi té? Y entonces todos se quedan como, ¿what? ¿Eso qué significa? Y entonces la esposa, que era la única que sabía a qué se estaba refiriendo, levanta la mano, le da una cachetada y diciendo, ¿10 años para esto? O sea, estuviste 10 años en posición de meditación, 10 años meditando para esto nada más. Bueno, y en ese momento, esta persona se iluminó, alcanzó la budeidad, se despierta, ¿no? En el momento de la cachetada y 10 años para esto, en ese momento, esta persona alcanza la budeidad. Viene después, bueno, esa fue la segunda historia. La primera fue la del Evangelio, esta es la segunda, una historia budista. La tercera historia pertenece a una tradición de lo que le llamamos el hinduismo, ¿no? Erróneamente, bueno, ese es tema para otro video, pero esta historia es de la India. Y era un gran devoto, una persona también así, un brahman, es decir, un sacerdote que tiene así como muchísima profundidad espiritual y era un devoto de Kali, de la diosa Kali. Y entonces él estaba frente a una estatuilla y estaba la diosa Kali en sus posiciones, con mudras, es decir, las posiciones de las manos, las asanas, posiciones del yoga. Y entonces este gran meditador está así y le dice a la diosa Kali, por favor, manifiéstate en esta forma de esta estatua, que cobre vida, por favor. Quiero entrar en relación contigo, quiero amarte, quiero ser tu sirviente, por favor. Y entonces la estatua se empieza a mover y este sacerdote dice, wow, sí,
y así súper devoto, expectante, y la estatua le dice, bueno, a ver, si quieres ser mi devoto, si quieres ser mi sirviente, vas a cumplir una tarea. Vas a llenar un jarro con agua hasta el tope, hasta que no le cabe ninguna gota más, y te la vas a poner en la cabeza. Vas a ir al pueblo, porque ese sacerdote obviamente vivía él solo en una montaña, así como en un monasterio. Entonces vas a ir con esa vasija en la cabeza, vas a bajar al pueblo, vas a cruzar el mercado, el tianguis, y era día de mercado, de esos que todo el tiempo están regateando y se avientan las frutas y se pelean y hay música y comida y tacos y todo lo que quieran. Bueno, quizás en la India no hay tacos, pero ustedes me entienden. Y tienes que pasar todo eso con la vasija y que no se tire ni una gota de agua. Y después vienes y si lo logras, vas a ser mi sirviente más fiel. Y entonces el sacerdote súper contento, feliz, llena la vasija de agua hasta el tope y va al pueblo y dice, no se me va a caer, no se me va a caer, no se me cae, no se me cae, no se me cae. Y baja al pueblo, pasa el mercado, no se me cae, no se me cae, no se me cae. Pasa el tianguis y los puestos, no se me cae, no se me cae, no se me cae. Llega, pasa y por fin llega de nuevo, otra vez con la estatua, y pone el frasco sobre el piso, no se le cayó ni una sola gota de agua, y entonces él ya esperando y diciendo, sí, ya, Kali me va a hacer su devoto más importante, voy a hacer, ¿no? Y por fin me va a hablar. Y la estatua no se movía, estaba petrificada. Y él, no, pero ¿qué pasa? Cumplí con todo lo que me pediste, lo hice, no tiré ni una gota de agua. Y la estatua, inmóvil. Pero no, no tiré ninguna gota, pasé todas las pruebas, por favor. Inmóvil la estatua. Hasta que finalmente, de tanto insistir, la estatua vuelve a moverse y le dice, idiota, en todo el momento, desde que te dije que no tiras ni una gota de agua hasta que la trajiste de regreso, en un solo instante, pensaste en mí. Siempre estabas pensando en la gota de agua y nunca pensaste en mí. ¿Cómo vas a ser mi devoto? ¿Cómo vas a ser mi sirviente si no puedes ni siquiera pensar un segundo en mí? Tercera historia. La cuarta historia, bueno, aquí tenemos otras felicitaciones de Natasha Moch, gran amiga, compañera y maestra. Muchas gracias también por estar acompañándonos. Y bueno, entonces la cuarta historia me la contó un chamán en Bolivia, Chamalú, un querido también a mí, un gran amigo y maestro, fundador de la comunidad Hanak Pacha, una experiencia que vale mucho la pena conocer. Y él nos contó que cuando estuvo en Turquía, fue a ver a unos derviches. Ustedes saben lo que son los derviches, ¿no? Estos danzantes sufíes que van y dan vueltas, ¿no? Y dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y es una forma de danza extática, de oración extática de la tradición sufí, musulmana sufí. Y él iba acompañado de una chamana. Fueron a un encuentro interreligioso y esta chamana era una gran guía espiritual de mucha profundidad y podía ubicar mucho lo que estaba pasando en las personas. Y entonces estaban viendo a los derviches y había unos derviches que daban vueltas de una manera así espectacular, ¿no? Así casi matemáticamente perfectos. Y había uno que parecía estar así como que medio borracho, de pronto se tropezaba, como que se caía, y estaba así como que estéticamente era el menos vistoso, el menos a gusto de ver, ¿no? O sea, decía que ver a los demás era realmente un gozo y era wow, una admiración de la técnica. Y este otro era así como que, bueno, pues se nota que pues sí sabe, pero como que le falta, ¿no? Y entonces Chamalú le pregunta a esta chamana y le dice, ¿qué opinas? ¿No? Y la chamana dice, ese que está ahí, e indicó al que estaba así como que medio, atolondrado, dice, ese sí está hablando con Dios. Los demás, no, ese está hablando con Dios. Y esa fue la cuarta historia. Como les decía, pues quise compartirles de antemano. Bueno, aquí también saludamos a Juanito BN, dice, me alegra saber de ti, mi buen.
Elajas, aquí ando aprendiendo de tus descripciones, bienvenido, muchas gracias por también estar aquí y un saludo hasta por allá, un abrazote. Y bueno, entonces, bueno, esas fueron las 4 historias que les quería compartir y les decía que las iba a decir al principio para que ustedes pudieran sacar sus propias conclusiones, la propia enseñanza que ustedes quisieran y yo les comparto, digamos, mi reflexión personal. Considero que, aunque cada una de estas historias tiene sus propias enseñanzas y es más rica de lo que aquí voy a decir, no se agotan allí, tienen un hilo en común. Y tiene que ver con algo que hemos ya estado trabajando en videos anteriores, que tiene que ver con que nos caiga en la cuenta de que el camino espiritual no es un camino de mérito. No es un camino en el que vayan a pasar las cosas porque me lo merezco, o porque yo hago la mejor técnica, o porque yo cumplo todas las prescripciones morales, o porque yo soy puro e inmaculado y soy el mejor meditador y llevo años haciéndolo. La vida espiritual tiene mucho que ver con una cuestión que se aterriza en el ámbito de lo que en muchas tradiciones se le va a llamar la gracia, pero le podemos llamar de otras maneras. Hay otros nombres en otras tradiciones. En la tradición judeocristiana, inclusive musulmana, se le va a llamar gracia, pero que también existe en el mundo de los distintos cosas que le llaman el hinduismo. Existe en el budismo de una manera muy particular cuando se menciona eso que le llaman como iluminaciones espontáneas, o sea, que personas que no necesariamente son monjes o monjas y que llevan años practicando vipassana y shamatha y otras meditaciones de corte budista, de pronto por X o Y razón se iluminan a partir de una experiencia. Iluminaciones de trabajadores, de obreros, ¿no? Que no necesariamente es que llevaban todo el tiempo meditando. Claro, aquí entra cuestiones del karma y vidas pasadas, pero no vamos a entrar a eso. Pero sí que hay como esta cuestión de la gratuidad y que más bien lo que nos toca a nosotras y a nosotros chambear es disponer el corazón de la manera más posible para que acontezca en nosotras y en nosotros eso que llamamos el misterio con mayúscula. Y que no es una cuestión de mérito, sino que es que me lo merezco, sino que es una cuestión de ir ganando en disponibilidad, de irnos haciendo flojitos y flojitas para que el espíritu, su corriente amorosa, también nos vaya invitando y saber escuchar, saber discernir entre distintas voces que nos van invitando y poder optar por la voz de la divinidad con mayúscula, del misterio con mayúscula. Así lo vemos, por ejemplo, en la historia del Evangelio, en la parábola del Evangelio, donde no era el fariseo que tenía pues esta pureza y que era el que más practicaba, sino que era la persona que realmente era consciente de que era pequeño y que hacía cosas que quizás no estaban bien, pero que se sentía a sí mismo enclaustrado en esto que el budismo le llama el samsara, esta rueda, quizás este recaudador de impuestos no podía zafarse de allí, no tenía otra manera de sustentar a su familia, no lo sabemos. Y él lo reconocía ante su Dios. En la segunda historia del budismo, vemos a este gran meditador en donde él cumplía era una persona con una técnica impecable que podía durar 10 años en meditación. Y sin embargo, la iluminación no le llegó por la meditación y la técnica tan extrema, le llegó cuando le cayó el 20, de que precisamente de ahí no venía la iluminación. Cuando le dieron la cachetada y 10 años para esto, ahí se iluminó, ahí se despertó, ahí se liberó de todas las ilusiones que lo llevaban al sufrimiento. La historia de la diosa Kali y de su devoto también. O sea, este devoto, sacerdote brahman quería así, ¿no? Y no voy a tirar ninguna gota, va a ser perfecto todo lo que yo haga por ella. Pero nunca pensó en ella realmente. Estaba pensando en no tirar, en que su técnica fuera perfecta, pero nunca fue un acto de amor puro. Finalmente, la historia de la chamana con los derviches, pues este era el derviche que bailaba peor y sin embargo es el que realmente estaba enamorado y hablando con Dios en su danza extática, y los demás estaban preocupadísimos por la técnica, pero no estaban hablando con Dios.
Bueno, esta es mi interpretación de estas historias, que para mí es una llamada, una invitación a vivir una vida espiritual en absoluta confianza. Saber que nosotras y que nosotros no somos los protagonistas ni las protagonistas de esta historia, mucho menos cuando tenemos una vida espiritual. Creo yo que si pudiera resumir la vida espiritual en pocas palabras, en la resumiría en la caída en el 20 o la acción de renunciar conscientemente a ser los y las protagonistas de nuestra historia y más bien sumarnos a una historia más grande, donde entran otras y otros, donde entra la divinidad con mayúscula, como cada quien le llame, y que realmente es dar la vida para que nos liberemos, nos unamos, nos religamos y nos amemos de nuevo o más intensamente. Pues muchas gracias, estamos en el tiempo. Quisiera, para los que llegaron un poco más tarde, recordar lo que decíamos al principio, que vamos a estar haciendo unos viajes las próximas 2 semanas, visitando algunos encuentros interreligiosos, encuentros también teológicos, filosóficos, retiros espirituales. Vamos a estar dando una charla también en Cuernavaca, para las personas que estén en Cuernavaca, el 5 de noviembre, martes 5 de noviembre, en el Manojo, ahí en Cuernavaca, el lugar que se llama el Manojo. Vamos a estar hablando sobre la amistad espiritual en tiempos de pluralismo religioso. La amistad espiritual en tiempos de pluralismo religioso. Quizás para los que no puedan, vamos a grabar en algún video sobre este tema. Y lo hacemos desde la comunidad del Arca, No Violencia Espiritualidad, una comunidad gandiana de la cual formo parte y colaboro con ellos y soy como parte de la comunidad del Arca. Entonces, las próximas semanas no estoy seguro si vaya a haber el domingo a las 7 de la noche, así exactamente, sino que bueno, quizás suba en otro momento, pero ahí van a estar los videos. Saludos también a ti, Mafer, que nos agradece estos videos y todo, pues gracias a ti y gracias a todas y todos por conectarse, que todas estas, pues tiempo que pasamos juntas y juntos aquí, todos esos esfuerzos de dedicar el tiempo a estos temas, sean para beneficio de todos los seres, que todos nos podamos liberar, iluminar, que todos podamos trabajar por el bienestar de todos y todas, por la felicidad, que nos libremos del sufrimiento, que alcancemos el gozo y que podamos ser ecuánimes más allá del apego y la aversión. Muchas gracias a todas y todos y pues nos vemos muy pronto. Muchas bendiciones.